Esta mañana, Luis Estrada, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, pues creo que más bien es un resultado de una reputación bien ganada por parte del presidente Donald Trump. El Washington Post lleva el conteo de las afirmaciones falsas o engañosas del presidente Trump, más de 20,000 en casi 4 años de gobierno, y pues claramente no van a tolerar una más, sobre todo cuando se está acusando a las instituciones democráticas de Estados Unidos de no cumplir con el trabajo que hacen y que hacen pues ejemplarmente, como lo estamos viendo hasta este momento. ¿Tú no ves ahí censura, por ejemplo? Pues O sea, mira, porque yo creo que hay un debate de eso. Creo que hay cuestiones legales que se podrían decir, pero pues aquí el asunto es que el derecho de libertad de expresión tiene que ver también con la intención, y yo supongo que ahí es donde cruza con un acto de autoridad, que es el presidente desde la Casa Blanca, en una conferencia de prensa con el escudo de Estados Unidos, con la bandera de Estados Unidos, en su calidad de jefe de Estado y jefe de gobierno, utilizando recursos públicos. Creo que ahí es donde puede, de alguna forma, tomarse en consideración que esto que está haciendo el presidente Donald Trump, pues no necesariamente tiene las características de un mensaje oficial que tiene impacto ante las instituciones, ante un proceso, que aparte, el asunto es no que los medios consideren que es verdad o no, sino simplemente que el presidente lo que está afirmando no tiene cómo probarlo y entonces lo está diciendo en una conferencia. que nos parte hacia una reflexión en torno al populismo que estamos viendo no solo en Estados Unidos, sino en México también, en la América Latina, en Europa, etcétera. A ver qué pasa cuando el presidente miente. O sea, no estamos hablando de un aspirante político, de un tipo en la calle, de un diputado a lo mejor que se aprovecha el micrófono. Estamos hablando del presidente y empieza a decir cosas inexactas, situaciones no comprobadas o de plano, mentiras. ¿Qué papel se juega ahí? Ese es el gran tema que me parece, cómo poderle poner un freno al presidente, pues cuando es el presidente, ¿no? O sea, cuando es necesario saber qué posición es la que tiene. Sí, yo creo que lo que destaca de esa parte de ser presidente y de afirmar cosas que no se pueden probar, que algunos escépticos decían, bueno, pues el presidente o los presidentes pueden mentir, y no va a pasar nada porque eso no hay una consecuencia legal o no hay una consecuencia pues incluso social o de comportamiento de parte de la población, de los ciudadanos. No va a haber una consecuencia, no, sí hay una consecuencia, y hay una consecuencia, repito, porque es un acto de autoridad, no es una sobremesa con amigos, es el peso de la autoridad que solamente el derecho le permite hacer lo que está explícitamente puesto en ley, no excederse. Las autoridades no pueden excederse, o si no violan derechos, y ahí es donde me parece que el derecho a la información y el derecho a la verdad pues es un poco lo que se discute en este debate, que me parece interesante, pero a mí me parece no solo válido que haya hecho esto las televisoras, que lo han criticado por tanto tiempo, sino también me parece muy valiente y pues una señal también del hartazgo y de no dejar pasar una más al presidente Donald Trump. Ahora bien, dime, Luis Estrada, ¿y aquí en México hay algo que tendríamos que aprender de todo esto? Tenemos un presidente evidentemente populista y hay medios de comunicación que transmiten completita la mañanera. Hay otros, el caso de nosotros, por ejemplo, vamos tomando los fragmentos que consideramos relevantes para nuestra audiencia. Hay otros que sí llegan a tergiversar, hay otros que al contrario llegan a hacerle una gran adulación muy salamera hacia todo lo que esté pasando en ese momento. Estamos muy lejos de tener la experiencia que tienen los Estados Unidos en materia de libertad de expresión, pero creo que hay lecciones que podemos aplicar en México. Fíjate que hay un factor que me parece todavía más valioso en términos de la comparación y en caso de que se quisiera incurrir en una cuestión legal con el presidente López Obrador y lo que dicen las conferencias. Nosotros en Spin hemos contado pues más de 34,000 afirmaciones no verdaderas, que algunas son promesas, otras compromisos, la gran mayoría no se pueden probar y falsas también. Y lo que nosotros hemos visto más bien es que el castigo, por decirlo de alguna manera, si me permites esa expresión, que tiene que el presidente López Obrador no diga cosas verdaderas o no sustente lo que dice,
en realidad termina en que el presidente no llega a lo que tanto de lo que habla 73, prácticamente 74 afirmaciones no verdaderas por conferencia en promedio, no alcanzan a ser publicadas por los medios con audiencia, los medios serios, los medios que necesitan un respaldo para todo lo que se publica, no solo del presidente, sino de cualquier tema, necesitan un respaldo. Y si ese respaldo no existe, no lo publican, porque la reputación de los medios está en juego y por tanto las audiencias y por tanto los patrocinadores. Tú lo que publicas, tú lo que sacas en tu programa, si no tiene un respaldo, si es nada más un comentario, una opinión, bueno, se clasifica como comentario o opinión, pero no una noticia. Y entonces no vas a poner en riesgo tu audiencia y por tanto tus patrocinadores. Y es ahí donde el propio presidente ya lo ha notado. El presidente López Obrador se ha quejado de que los medios, la televisión, radio, prensa, no publican lo que dice en la conferencia. Pues sí, si no tienen un respaldo. Entonces, lejos de ir a un pleito legal, que también puede haber implicaciones, simplemente con el hecho de que no se publiquen, me parece que ahí está el costo que paga el presidente López Obrador. Luis Estrada, te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada en esta mañana, además así sin avisar ni agendar. De verdad, gracias por la deferencia con nosotros, te mando un abrazo y estamos en comunicación si nos permites. Gracias, Luis. Al contrario, gracias, Luis, con mucho gusto.